Hay un pecado que es el que hoy quiero hablar, donde este pecado ha arrasado con muchos ministros en la tierra. Ha arrasado y sigue arrasando con muchos ministros. Y cada que predico estos temas, me veo más comprometido delante de Dios y me veo más comprometido delante de la gente. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 12 que tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos. Es decir, que la gente no nos mide ni nos califica por lo que decimos. La gente nos mide y nos califica por lo que nosotros hacemos. A la gente no le interesa qué es lo que yo diga que se haga. A la gente le interesa verme qué es lo que yo hago en esta tierra. Y este pecado del que hoy vamos a hablar ha arrasado con muchos ministros y sigue arrasando. Es un pecado que se llama la avaricia. ¿Cómo le dije? ¿Qué es avaricia? ¿Qué significa avaricia? Avaricia significa inclinación hacia los bienes terrenales. ¿Qué significa avaricia? Inclinación hacia lo terrenal. Hermano, ¿y qué pasa cuando una persona cae en avaricia? Aquí está la historia. Vemos y notamos que cuando una persona cae en avaricia, ya no busca lo de arriba, sino busca lo de abajo. Cuando una persona ya cayó en avaricia, se despreocupa por lo de arriba y empieza a preocuparse por lo que está abajo en esta tierra. ¿Me está entendiendo, iglesia? No solo eso, le traigo una mala noticia. Colosenses capítulo 4, capítulo 3, versículo 5. Dice la Biblia que la avaricia es igual a la idolatría. ¿Qué significa esto, predicador? Que mientras el idólatra se inclina a una imagen, mientras el idólatra se inclina a las imágenes, mucho cristiano no se inclina a las imágenes, pero sí se está inclinando hacia el dinero en esta tierra. Ahora, déjeme que le explique algo. No es pecado que usted tenga riquezas en esta tierra, y Dios bendiga a quien las tiene. No es pecado que usted tenga posesiones en esta tierra y que Dios bendiga al que las tiene. No defiendo al rico ni defiendo al pobre. Defiendo lo que es la palabra de Dios. Porque he escuchado a pobres que atacan rotundamente a los ricos. Y no digo esto porque yo sea rico, mi hermano, no, apenas tengo para mis frijolitos. Pero he escuchado predicadores que atacan rotundamente a la gente que tiene dinero. Y en la Biblia no hay un solo pasaje que argumente o que diga que el hombre por tener riquezas se va a ir al infierno. No lo hay. Al contrario, en la Biblia encuentro hombres que tuvieron muchas posesiones, fueron ricos en la tierra. Uno de ellos Abraham, uno de ellos fue Job. Job era el hombre más rico de todo el oriente, pero a pesar de que Job era rico, dice que tenía 4 características importantes, y una de las 4 características era recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Es que el problema no es tener dinero, iglesia. El problema es que tu corazón se aparte de Dios por empezarse a inclinar a los bienes de esta tierra. Iglesia, no, tranquilo. Acuérdese que la Biblia dice: desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos vamos a retornar al polvo de la tierra. Si hoy tiene posesiones, dele gracias al Creador, pero nunca vaya a humillar a aquel que no las tiene, porque para Dios no vale ni el rico ni el pobre más que otro. Para Dios el rico y el pobre, los dos son importantes, siempre y cuando haga la voluntad de Dios. Este hombre, o esta historia, esta parábola, consiste en esta persona, pero la clave y el clavo para muchos está en el 15. Jesús le dijo: mirad, y la palabra mirad significa estar atentos. Mirad y guardados de toda avaricia. Pastores, muchos han caído en avaricia. Solistas, muchas han caído en avaricia. Ministros de alabanza, muchos han caído en avaricia.
Predicadores, muchos han caído en la avaricia. Le voy a decir una cosita en el amor de Jesús. Nunca agarre problema usted con un predicador, porque aquí de los que hoy estamos presentes, yo no conozco absolutamente a nadie. Nunca le he estrechado la mano, nunca lo he saludado, nunca hemos platicado ni con el pastor, para que usted vaya a pensar que el mensaje viene directamente para su persona, o que lo estoy diciendo directamente a su persona. Iglesia, si por ahí la palabra le pasa golpeando o le pasa raspando, entienda que Dios al hijo al que ama lo corrige. Y si hoy llega corrección a tu vida, es porque tienes un padre que te ama. Así que no te sientas molesto. Dale gracias a tu padre que hoy llega corrección hasta este lugar. El problema no es tener dinero. El problema es cuando nos inclinamos al dinero. Y ese es el problema que está pasando. Es un pecado que lo he estado reprendiendo en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque es un pecado que está entrando a muchas iglesias. Un pecado que está llevando a miles y miles y miles de personas a una condenación. Predicadores están cayendo en la avaricia. Por eso es que usted hoy en día ve cuántos predicadores por montón, predicadores por camionada, evangelistas por costalada. Pero ¿sabe cuál es el problema? Son pocos aquellos hombres, son pocos aquellas mujeres que se paran frente al altar y empiezan a señalar el pecado por su nombre. ¿Por qué cree que mucho evangelista, gracias siervo, por qué cree que mucho evangelista no quiere reprender ese pecado? ¿Por qué? Porque no está predicando por amor a Dios ni por amor a las almas. Está predicando por amor a una ofrenda, está predicando por amor a unos centavitos. Y ese es el problema que acontece en estos tiempos actuales. Por eso la corrompedera que se vive en muchas iglesias. Porque a muchos ministros no le importa cómo está la gente. A muchos ministros no le importa si la mujer viene pelona, pintada, empantalonada. A muchos ministros no le importa eso. Lo que le importa es que hagan buenos ingresos en la iglesia. Bueno, y otros no predican este tipo de pecado porque ellos están en ese pecado. Lo mismo pasa hoy en día. Como el pastor le va a decir a la hermana: hermana, no se pinte la cara si la mujer de él está peor que payasa. Como el pastor le va a decir a la hermana: hermana, no se ponga pantalón si las hijas de él las tienen pantalonada. ¿Con qué cara este sinvergüenza va a hablar de ese pecado? No puede, no conviene. ¿Por qué? Porque tiene cola que le pise. La avaricia es un pecado o una trampa o un lazo que Satanás ha usado y que por cierto le ha funcionado. Un pequeño recuento de la historia bíblica de personas que cayeron en avaricia. Por ejemplo, Acán. Dios ya le había dicho a Josué y al pueblo que no fueran a tocar nada de lo anatema, que no tocaran nada de lo que había en el pueblo. Sin embargo, dice que Acán dejó llevarse por la avaricia, agarró un lingote de oro y se lo llevó para su casa. De lo que Dios le había dicho que no tocara, el hombre agarra y se lo lleva. Y ese fue un pecado que permitió que muchos de los hijos de Israel caeran a espada por el pecado que había escondido. ¿Cómo se llamaba ese pecado? La avaricia. Pero no solamente él. Vemos a Jesse. ¿Quién fue Jesse? Digamos que era el diácono de Eliseo. ¿Se acuerda usted cuando Naamán estaba enfermo con lepra? Y de repente alguien le dijo a Naamán: allá hay un hombre de Dios que si tú vas con él, él le puede pedir a Dios y Dios te va a sanar. Y dice la Biblia que Naamán dijo: si tan siquiera fuera con este hombre, estoy seguro que él me sanaría. Y eso le molestó tanto a Eliseo. ¿Por qué? Porque Naamán no iba poniendo la mirada ni la confianza en Dios, sino que la confianza la estaba poniendo en Eliseo. Y este hombre rasgó los vestidos y dijo: ¿acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo soy el que voy a hacer este milagro? Y dice la Biblia que cuando Naamán llega, Eliseo ni lo quiso recibir, sino que mandó a Jesse y le dijo: ve y dile que se meta 7 veces al Jordán. Y no quiso recibirle los presentes porque sea pecado recibirlo, no, sino porque Eliseo estaba molesto, porque sabía que Naamán no iba pues poniendo la confianza en Dios, sino poniendo la confianza en él.
Usted sabe la historia. Naamán va y se zambulle 7 veces. Cuando ya Naamán iba de camino, Giezi fue tentado por la codicia y corre detrás de Naamán y le dice: siervo, así dice mi señor, que le mande los presentes, cuando Eliseo nunca lo había mandado. De repente llega Giezi donde estaba Eliseo, pero como Eliseo era un profeta de Dios, un hombre que conocía todo lo que pasaba, cuando se le acerca Giezi, Eliseo le dice: Giezi, ¿de dónde vienes? El mentiroso dijo: pues por ahí andaba paseando. Giezi, ¿acaso no estaba mi corazón y mi espíritu cuando tú descendiste detrás de Naamán y le pediste lo que yo nunca te mandé a pedir? Giezi, por mentiroso, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti y a toda tu descendencia. ¿Qué pecado cometió Giezi? Fue la misma avaricia. No solamente él. Vayamos al Nuevo Testamento, en el capítulo 12 y su versículo 1 en adelante del Evangelio de Lucas. Dice que Judas, discípulo de Jesús, era el tesorero, era el que se encargaba de andar las ofrendas de Jesús. Y eso es normal. Imagínense, si a nosotros nos regalan una ofrendita, cuánto no más a Jesús, que hacía milagros y sanidades y etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia que Judas era el tesorero. Por eso, todos los tesoreros que me están escuchando, mucho cuidado, tesoreros, no se les vaya a meter el espíritu de Judas. Judas agarraba un poco para su bolsa y un poco para la ofrenda, un poco para su bolsa y un poco para la ofrenda. Y Judas mismo cae en ese pecado de que es avaricia. Pero no solamente Judas, el mismo Señor Jesucristo fue tentado con la avaricia. ¿Acaso no en el capítulo 4 versículo 1 de Mateo, Satanás se le acerca y le dice a Jesús: si postrado me adorares, te voy a dar todas las riquezas de la tierra? ¿Cierto o no cierto? Ahora, si Cristo fue tentado con la avaricia, ¿quién es usted o quién soy yo para que no seamos tentados con la avaricia? Ahí viene el problema. Aquí viene el problema. Predicador, pastor que me estás escuchando, solo Dios conoce si estás predicando por amor a Dios o por amor a una ofrenda. Pero la Biblia a mí me enseña que en los últimos tiempos van a haber pastores, van a haber evangelistas, van a haber profetas, van a haber maestros que no van a predicar por amor a las almas ni por amor a Dios, sino por amor al dinero. Es decir, ellos mismos van a caer en la avaricia. Vaya conmigo a la Biblia, vaya conmigo a la Biblia, porque mucha palabrería sin Biblia, creo que alguno puede pensar que no es Biblia. Vaya conmigo a la Biblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 versículo 1. ¿Lo tiene? Segunda carta de Pedro, capítulo 2 versículo 1. Dice su Biblia: pero hubo en el tiempo pasado, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá en el tiempo presente y tiempo futuro. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 3, ahí está. Y por avaricia, dice la Biblia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Se da cuenta? ¿Cómo van a haber maestros en estos tiempos? Habrán maestros, dice la Biblia, pero que no van a predicar por amor a Dios, sino por avaricia. Cuidado, hermano pastor, no caigas en la avaricia, porque mucho pastor está cayendo en la avaricia. Incluso hoy en día
Muchos quieren ser pastor, pero no quieren ser pastor porque aman a Dios o porque aman las ovejas. No, muchos hoy en día quieren ser pastor porque ya se dieron cuenta que al pastor le va bien. Entonces dice esta persona: yo también quiero ser pastor, pero no porque ama a Dios, sino porque piensa que todo aquel que es pastor tiene carro, tiene moto, tiene casa, tiene posesiones. Momento, iglesia, si Dios mañana te llama como pastor, no pongas tu mirada ni en las ofrendas ni en los diezmos. Si Dios te llama como pastor, entiende una cosa: que el hombre que fue llamado por Dios va a ser respaldado, va a ser bendecido y va a ser prosperado. Pastor, si te diezman o no te diezman, que no te importe eso. Si aquí no te diezman, Dios abre puertas para que te den de comer. Si aquí no te dan una ofrenda, hay alguien te está esperando para darte una ofrenda. Pero nunca vendas la palabra, nunca te vendas delante de Satanás, mucho menos vayas a caer igual que Saúl, que vendió su primogenitura por un plato de comida. Ahora le voy a decir algo. ¿Por qué cree que los políticos están a veces en las primeras sillas de las iglesias? ¿Por qué cree usted? Porque no hay quien les diga que así como están van para el infierno. Porque todo político sin vergüenza necesita arrepentirse. Todo aquel que está en la política, usted sabe perfectamente que la política no es nada más y nada menos que una bola de sinvergüenza, hijos de Satanás, mentirosos e hipócritas. Usted sabe perfectamente, en los tiempos de la ley era Dios quien quitaba reyes y ponía los reyes. Pero hoy la gente, si es posible, mata con tal de quedarse en la alcaldía. La gente, si es posible, mata con tal de quedarse en ese puesto de político. Y si aquí hay un político, ojalá y se arrepienta, ojalá y se aparte de esa basura y le entregue su vida a Cristo Jesús. Pastores políticos que la casa de Dios la han agarrado para reuniones políticas, arrepiéntanse, sinvergüenzas. Ya despertaron, ¿para qué sí? Coyotes en las iglesias, narcotraficantes en las iglesias. ¿Por qué cree usted? Porque son los que aportan para la obra, son los que dan buenas ofrendas, son los que dan buenos diezmos. Y al pastor lo tienen, como dice Isaías 56:10, lo tienen como perro mudo, lo tienen como perro mudo. Ya no dice nada porque hay buena plata, porque hay buena ofrenda. Pero el pastor que fue llamado por Dios, le ofrenden o no le ofrenden, le diezmen o no le diezmen, ese siempre va a predicar la palabra de Dios. Se enoje quien se enoje, pero el hombre que ha sido puesto por Dios, él sabe perfectamente que si se van 10 de la iglesia, Dios manda 20 a la iglesia. Vive Dios que me ha tocado ir a actividades donde los pastores están metidos en el narcotráfico. Y no crea que he llegado a felicitarlos. He llegado a reprenderlos y a decirles que se siguen así, van rumbo al mismo infierno. Llámese pastor o llámese quien se llame. Me ha tocado ir a actividades donde es una corrompedera, es una terrible ocasión la que se vive en las congregaciones. Pero si Dios me lleva a estos lugares, jamás han cerrado mi boca con una ofrenda. No, momento, mi iglesia amada, momento. Yo siempre he entendido que si aquí no me dan una ofrenda, a la vuelta de la esquina Dios pone una persona para que nos dé de comer. Pero una cosa he entendido: pueden cerrarme las puertas del templo, pueden cerrarme las puertas de la misión, pero que nunca cierren nuestra boca para que esta palabra se siga predicando. Porque esta palabra ha rescatado a miles y miles y miles de personas que pensaban que estaban bien, pero que la palabra les ha quitado la venda de sus ojos. Hoy todo es negocio en el evangelio, hermanos. Hoy hasta para una oración te cobran. ¿Cierto o no cierto? Hoy hasta para una oración te cobran. ¿Y sabe quiénes son estos delincuentes? Son la mayoría de sinvergüenzas que se van a meter al cerro quemado. La mayoría de hijos del diablo que se van para el cerro quemado, cuando vienen hasta lengua vienen hablando, ya vienen hasta profetizando y vienen cobrando hasta para hacer una oración. Si aquí hay un podrido de esos, ojalá y se arrepienta. Si aquí hay un podrido que cobra solo por una oración, ojalá y se arrepienta. Ya me imagino a Cristo negociando con Jairo para sanarle a su hija. Me llamaba una persona, me llamó hace 4 o 5 días, y la familia me llamaba llorando
Y me decía esta persona: pastor, estamos bien preocupados. Y le digo: ¿por qué? Me dice esta persona: es que mi papá se murió y ahora vino un profeta y nos vino a profetizar que nosotros tenemos una brujería y que hay un entierro adentro de la casa y que nos han metido un entierro. Escúcheme bien lo que le voy a decir, iglesia. Ahorita la mayoría de profetas, la mayoría de gente que ora, anda profetizando brujería. Y todo aquel que anda profetizando brujería, él es el primer brujo que está metido dentro de la iglesia. Iglesia amada, le traigo una buena noticia. ¿Existe la brujería? Sí existe la brujería, porque 21:8 de Apocalipsis dice que los brujos van a tener su parte en el lago de fuego. Pero te traigo una noticia, iglesia: la brujería existe, pero no para la iglesia. Número 23:23 dice que no hay brujería que funcione contra los hijos de Dios. Así que no se preocupe, aunque tengas 10 brujos a tu derecha y 20 brujos, a ti no te pasa nada, porque poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Hay gente que en la noche van y le entierran un muñequito cerca de su casa. Y al siguiente día llegan y dicen: oh, y hasta hablando lengua, oh, dice el Señor que hay un entierro. Ay, sí, ¿y dónde está? Allí está, venga, vamos a escarbar. Y empiezan a escarbar, ahí está el viejo muñeco enterrado. Ay, no, ¿y ahora qué hago? Dice el Señor que me tienes que dar 5,000, 10,000, 15,000. Cuando un hijo del diablo llegue negociando con una oración, hermano, haga como Nehemías, agarre del pelo a este sinvergüenza y sáquelo de su casa. Iglesia amada, eso no existe para la iglesia. La iglesia tiene un protector. La iglesia tiene quien pelee por ellos. Pero hoy hasta para una oración, hasta para una oración te cobran, porque todo es dinero. Hoy todo es avaricia. Por eso Jesús se molestó cuando llegó al templo y vio ventas, vio negocios, vio a los cambistas. Ya me imagino que, bueno, al menos yo cuando viajo a otros países, en cada frontera están los cambistas, los que cambian dinero. Ya me imagino cómo estaba la casa de Dios con cambistas, ventas y negocios, y una corrompedera terrible en la casa de Dios. Y Jesús no llegó a felicitarlos como hace mucho predicador sinvergüenza que mira el pecado y en vez de reprenderlo cierta el pecado igual que la gente. No, momento, Cristo no llegó a felicitar a esta gente. Dice en el Evangelio de Juan y Lucas que cuando Cristo llegó, agarró el azote y empezó a sacar y a darle vuelta a las mesas. Y Cristo dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y Cristo dijo: como escrito está, el celo de tu casa me consume. Aunque en Tierra Fría no hacen rifas, pero sí en muchas iglesias hacen subastas. Por poco hasta subastean a la pastora. Usted va a la costa, ya todos los pastores tienen esa maña. Allá puras rifas y rifas. No hay iglesia que no hagan rifa en la costa. Aquí, gracias a Dios, en Tierra Fría no existe esa locura. Ya falta poquito, ¿eh? Ya vamos llegando. Pero no solo eso. Ahora dejemos a un lado a los pastores. Hermano, y le quiero explicar una cosa. Le quiero explicar algo. Alguien dijo en una ocasión: predicador, ¿y usted por qué ataca a los pastores? ¿Qué se trae usted con los pastores? Nada. ¿Por qué ataca a los músicos? Yo no los ataco a ellos, discúlpeme, señor. Yo nunca he atacado a un pastor, nunca he atacado a un músico. ¿Sabe qué es lo que yo ataco? El pecado que el diablo ha metido en los pastores. Yo no ataco a los músicos, ataco el pecado que el diablo ha metido en los músicos. No ataco al papa, ataco el pecado que el diablo ha metido en el papa. No ataco a las solistas, ataco el pecado que el diablo ha metido en las solistas. No ataco a las mujeres, ataco el pecado que el diablo ha metido en las mujeres.
Y yo creo que la mayoría me conocen. No estoy loco para atacar a un pastor, porque por misericordia también soy pastor. Y sé lo que un pastor sufre, sé lo que un pastor llora, sé las necesidades que vive un pastor, sé lo que es reír y sé lo que es llorar. No estoy loco para atacar a un pastor. Tampoco ataco a los ministros de alabanza, porque por misericordia también soy director de un grupo de alabanza. Y sé lo que se sufre andar como director de un grupo de alabanza. Sé lo que se padece. Y entonces lo que atacamos es el pecado que Satanás ha metido en esta gente. Ahora voy con otro problema. Ahora la mayoría de cantantes solistas ya no están cantando por amor a Dios. Están cantando. Vaya conmigo a la Biblia. Ezequiel. Ahora vamos con los cantantes. Ezequiel capítulo 33 y su versículo 31. Ezequiel 33, 31. ¿Lo tiene? Mire qué precioso pasaje de la Biblia. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Ojo, la comparativa que Dios hace, como pueblo, pero eso de cómo no significa que es pueblo. Y estarán delante de ti como pueblo mío, oirán tus palabras. ¿Y qué dice? Y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos, ¿qué dice? ¿Anda en pos de qué? De la avaricia. Aleluya. 32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, que dice, hermoso de voz, y que cantan bien. Eso sí, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Cómo la ve, mi hermano? ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de esto? Que dice que tienen hermosa voz, que cantan bonito, cantor de amores. O sea, en otras palabras, son adoradores los ingratos. Pero me está diciendo el texto que aunque son cantor de amores y que tienen bonita voz y que cantan bonito, el problema, dice la Biblia, que en el corazón de ellos hay avaricia. Pero mire para acá, mi hermano, no vaya a agarrar costales que no son suyos. No se vaya a ir usted trompudo para su casa cuando el mensaje no era para usted. Porque hay gente metiche que ellos salen peleando y la palabra no era para ellos. Usted tome lo que es suyo y deje lo que no es suyo. No vaya a estar usted, porque si usted me reclama ahorita es porque usted es un prostituto del evangelio. Si usted me reclama ahorita es porque usted es un delincuente que está metido en la iglesia. Si usted me reclama ahorita es porque usted es un podrido que está metido en la iglesia. Porque mientras la palabra no sea para usted, usted no tiene por qué enojarse. A veces yo he escuchado pastores que atacan a los pastores y le dan duro. ¿Y yo para qué me voy a enojar? Si el pecado no está en mí. Yo, ¿sabe qué digo? Dale, papá, dale, 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 dale. Atacan a los ministros de alabanza. ¿Para qué me voy a enojar yo si no estoy en ese pecado? Que se enoje el que está en ese pecado. Si ahorita predico de los homosexuales, ¿por qué se enojaría usted? ¿Es homosexual usted? No. Y entonces, ¿para qué se enojaría usted? Si ahorita reprendo a la roba maridos, ¿se enojaría usted? No. ¿Acaso usted anda robando marido, pues? O sea, que se enoje el que está en el pecado. Y aquí me está diciendo el profeta que la gente tiene bonita voz, pero no están cantando por amor a Dios, sino por avaricia. En otras palabras, cantan bonito, son adoradores. Ojo con esto. Ojo con esto que le voy a decir.
Venía en el camino y decía: Señor, no entiendo cómo es que la gente canta bonito, adora. Y Dios redarguía mi corazón y me decía: acuérdate el pasaje que yo dejé en Juan, que yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en... ¿Sabe cuál es el problema de muchos cantantes? Que son adoradores, sí, son adoradores, pero les hace falta la esencia, cantar en espíritu y en verdad. O sea, adoran, pero no en espíritu y en verdad. Si hoy en día cualquiera adora, hasta los Tigres del Norte cantan alabanza, Ricardo Montaner canta alabanza. Hoy cualquier endemoniado adora. En la Biblia conozco gente que adoraba. En el capítulo 2 versículo 8 de Mateo, Herodes no era cristiano, era el mismo diablo y estaba pidiendo adorar a Cristo. En el capítulo 10 versículo 1 en adelante del libro de los Hechos, vemos a un Cornelio que no era cristiano, ni bautizado estaba, sin embargo subía siempre a adorar, dice la Biblia. Ese es el problema, que mucha gente adora, pero no está adorando en espíritu y en verdad. Y es una vergüenza total, iglesia. Usted conocen, creo ahorita, solistas que por cantar 4 alabanzas te cobran 5,000 quetzales. ¿Cierto o no cierto? Y todavía le llaman a la podrida esa: disculpe, hermana Cuchufleta, fíjese que queremos sacar una campaña, ¿cuánto nos cobra? Depende, hermana, si quiere que hable lenguas o sin lengua, con unción o sin unción. Y algo más, ¿quién va a estar predicando en esa campaña? Fíjese, hermana Cuchufleta, que va a estar el pastor Carlos Rivas. Ok, me comprometo, pero si me dejan antes del pastor Carlos, así solo canto, me da el pisto y para la casa. Conozco solistas que te cobran 5,000 quetzales por cantar 4 alabanzas. 5,000. Divídalo entre 4. 5,000. 1,250 por una alabanza. Conozco músicos que por tocar el piano, la guitarra, cualquier instrumento, te cobran 500 quetzales por culto. Prostituto el que vende y prostituto el que compra. Así lo dijo Pablo en la primera carta de Corintios, que el que se une con una ramera, ya no son 2 rameras, es una sola ramera. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que aquí no, hermano, de este grupo no, aquí puros calidad, aquí puros cristianos, otro grupo de alabanza. Hay grupos, hermano, hay cantantes que los cargan metidos entre el grupo, hermano, y no son ni cristianos, los hijos del diablo. Allá están tocando con la marimba mundana y al rato le ponen tacuche, le ponen corbata, lo peinan como cristiano y está encaramado arriba del altar. Y estos son los que cobran más, porque algunos tienen hasta 2 mujeres, tienen que cobrar más todavía para mantener las 2 mujeres. Alguien dijo, porque, hermano, vuelvo a repetir, por misericordia soy director de un grupo. Y sabe qué hago siempre que voy a una actividad con los hermanos del grupo, y no me da pena decirlo, pero siempre que voy a una actividad, 5,000 quetzales en la bolsa los tengo que llevar para gasolina, para comida, si se pincha una llanta, cualquier cosa, el dinerito lo tengo que llevar. Si allá no me dan ofrenda, pues que no me den, pero yo estoy seguro que a la vuelta de la esquina Dios a veces se nos han quemado los poderes, se quema la bocina, no importa. He entendido que el apóstol Pablo dijo: yo sé en quién he creído y sé que aquel que me ha llamado poderoso es y suplirá todo lo que yo necesite. Por eso me va a disculpar ahorita, hermanos, tenemos que salir volando para la capital, tengo otra actividad. Y siempre el dinerito lo tengo que andar en la bolsa. Si aquí no me dan nada, pero no solo eso, termino con esto.
He ido a actividades donde mandan una ofrenda de Estados Unidos para la solista o para el grupo. ¿Y sabe qué hacen muchos sinvergüenza? Solo meten la mitad en el sobre y la otra mitad en su bolsa. ¿Estás oyendo, Judas, hijo del diablo? No te vayas a agarrar lo que no es tuyo. Si mandaron una ofrenda para la hermana Sabina, désela cabal. Ese es el problema, que cantan bonito, pero no están cantando por amor a Dios. Ahora, mucho cristiano, pastor, evangelista, solista, cantante, es igual que ese reloj. Ese reloj, si le quitan la batería, ya no trabaja. Así es mucho cristiano hoy en día, así es mucho pastor, así es mucho cantante. Si no le dan dinero, no trabaja. Yo le hago una pregunta a usted, amado hermano: ¿cómo empezó usted el evangelio y cómo está ahorita en este momento? Es que mucha gente empezó bien, pero está terminando mal. Pastores, evangelistas, ministros de alabanza empezaron bien, pero están terminando mal. Pero deje la gente. La pregunta es para mí, la pregunta es para usted. ¿Y nosotros cómo iremos a terminar nuestra carrera? En la costa cantamos un coro muy antiguo que dice: subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Porque la vida del cristiano, dice 4:18 de Proverbios, tiene que ser como la luz del sol, que el sol aparece y viene de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe qué me está diciendo la Biblia? Que usted no puede estar como empezó, hermano. Usted tiene que ir de aumento en aumento. Usted tiene que ir progresando. Usted tiene que ser mejor. Si ayer fue bueno, hoy sea mejor. Si ayer practicó la santidad, hoy practíquela mejor. Si hoy cometió un error, procure mañana no volverlo a hacer. La pregunta es: ¿cómo iremos a terminar nuestra carrera? Pastor amado, ¿cómo empezaste el ministerio? ¿Cómo estás en este momento? Evangelista, ¿cómo empezaste? ¿Cómo estás en este momento? Hermano Rey, ¿cómo empezamos y cómo estamos en este momento? Es que el apóstol Pablo dijo: yo ya peleé la batalla, yo ya guardé la fe, ya acabé mi carrera. Sí, pero porque Pablo sabía que estaba a punto de que le arrancaran la cabeza, lo sacrificaran por causa del evangelio. Pablo estaba a punto de entregar su vida por causa del evangelio. Él estaba a punto, mis hermanos, de que ya lo sacrificaran. Pero usted y yo, mientras estamos en esta tierra, no podemos decir que hemos peleado la batalla, porque mientras estamos en esta tierra, a cada momento, a cada minuto, a cada instante, corremos el riesgo de tropezar y caer. Mientras estamos en esta tierra, guardémonos en el nombre de Jesús. Pero cuando esté agonizando, usted puede decir: he peleado la batalla, he guardado la fe. Mientras estamos en vida, mucho cuidado, iglesia, porque anda un diablo buscando a quien devorar. Yo voy directo con este mensaje, mis hermanos. Voy directo, conciso y concreto. ¿Estamos? En la Biblia vamos a ver algunos ejemplos de pueblos, de naciones, de hombres que empezaron muy bien su carrera. Empezaron, mis hermanos, excelente la vida en el evangelio. Hermano, yo conozco hombres que fueron pastores, hoy están en adulterio. Hombres que fueron predicadores, hoy están en una cantina. Mujeres que profetizaban, hoy no quieren nada con Dios. Empezaron bien y terminaron mal su carrera. Voy con el primer ejemplo: el pueblo de Israel. ¿Sabía usted, hermano? Por eso a veces, mire, a veces me da pena. Los hermanos que hemos leído la Biblia saben perfectamente qué les voy a decir. ¿Sabían ustedes que la Biblia tiene, vamos a ver, 66 libros, 1189 capítulos, 31.103 versículos? Ahí estamos. Pero ¿sabía usted que todo lo que aquí está escrito, la mayor parte de esta palabra no es para la gente que está afuera, sino que la mayor parte de la Biblia, yo me atrevo a decirte que el 98% de Biblia, la palabra es para el pueblo. La palabra fue dada al pueblo, a la gente que estaba dentro. Ejemplo, cuando usted muchas veces lee Isaías 1:18, cuando dice: venid luego, dice Jehová, y estemos
¿A quién se le dio esa palabra? Al propio pueblo de Israel. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? He aquí yo estoy a la puerta, toco. ¿A quién se le dio esa palabra? Al pastor de esa iglesia. El pastor estaba apartado en los caminos de Dios. El pastor había dejado su primer amor. El pueblo de Israel, hermanos, cuando usted lee la historia, un pueblo que cuando salió de la esclavitud de Egipto, donde Faraón los tenía esclavizados, el pueblo salió bien, el pueblo empezó marchando, empezó, mis hermanos, rumbo a la tierra que producía leche y miel. ¿Qué pasó? Cuando el pueblo de Israel empezó a caminar, caminaban bien, celebraban las fiestas que Dios les había ordenado, iban cumpliendo los mandatos, todo iba bien, pero en el transcurso del caminar, Israel empezó a desviarse. ¿Sabe cómo terminó Israel? ¿Sabe cómo terminó? Quiero que me acompañe a un versículo. Va a escuchar bien fuerte esa palabra, pero eso no es para usted, es para Israel. Ahora, si usted tiene ese pecado, también es para usted. Salmo 106:39. Mire cómo terminó Israel. Salmo 106, versículo 39. Vamos rápido a la Biblia. Si usted tiene lapicero, anote, y si no se le queda, pues me pregunta cuando baje. Cualquier duda, pregunta, respuesta que usted quiera, platicamos ahí abajo porque me dieron muy poco tiempo. Salmo 106:39. Mire cómo terminó Israel. ¿Lo tiene? Salmo 106, versículo 39. Ojo, dice: se contaminaron así con sus obras. ¿Y qué dice? Y se prostituyeron con sus. ¿Cómo terminó Israel? Terminó en la prostitución, terminó corrompiéndose en la idolatría, terminó corrompiéndose, mis hermanos, delante de la presencia de Dios. Ahora bien, por eso en el capítulo 1, versículo 2 del libro del profeta Isaías, Dios amonesta a Israel y le dice en el capítulo 1, versículo 2: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Qué dice? Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Cómo empezó Israel? Empezó bien. Dios los enalteció, Dios los engrandeció, Dios los bendijo, los prosperó, les dio la vida, les dio todo. Y cuando Israel ya estaba fuera de la esclavitud, ahora Israel se corrompe delante de Dios. Ahora Israel se prostituye. Mal. Oí cielos y escucharon contra mí. Para más, dice Dios, el bueno, dice Dios, no tiene. Conocieron a Jehová y provocaron a ira al santo. ¿Cuántos pastores ahorita no están a punto de prostituirse igual que Israel, hermanos? ¿Cuántos pastores aquí van a celebrar Navidad? ¿Cuántos pastores van a celebrar Navidad y se van a prostituir con el diablo y van a dejar el santo de Israel? ¿Cuántos pastores hoy en día no se están corrompiendo, mis hermanos, metiendo al diablo en la iglesia, metiendo basuras en la iglesia, metiendo corrompederas en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque lo que dice el hermano es que hay que entretener a la gente. Es que si les hablamos fuerte, se nos van a ir de la iglesia. Si este es de Dios, no se va de la iglesia. Dice la Biblia que los que confiamos en el monte de Jehová somos como el monte de Jehová, que no nos movemos, sino que permanecemos para siempre. Eso cuando confías en Jehová. Es que este hermano, aunque vaya la palabra dura, tajante, si este es de Dios, no se va. Ahí vas a recibir la palabra. ¿De qué sirve que tenga usted, pastor, entreteniendo ese montón de gente en la iglesia, si, como dice Mateo 7:6, ya no va a pastorear ovejas, sino lo que va a tener en el templo van a ser perros y marranos? Fuerte esa palabra. Yo no sé si usted quiere pastorear ovejas o quiere pastorear marranos en su templo. Pero Jesucristo fue claro cuando dijo en Mateo 7:6. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque hay gente que dice: este hombre ni ética tiene para predicar. En cambio Cristo, dice, él predicaba con amor. Tarantá, ustedes no saben nada. Lean cómo predicaba Jesús. Lea bien la palabra de Dios detenidamente y mire los mensajes que Jesús daba. Jesús no andaba, hijito. ¿Sabe qué dijo en el capítulo 23, versículo 1 en adelante de Mateo? ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera se muestran blancos, pero por dentro están llenos de huesos podridos! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas,
que ni entran al cielo ni dejan que otro entre. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y cielo por ganar un alma para Cristo, y una vez que la ganan la hacen dos veces hijo del mismo infierno. Lo que pasa es que la gente en estos tiempos, hermanos reyes, están acostumbrados a escuchar predicadores que vengan: hermana, tú eres una campeona, sierva, sigue adelante, ve una luz del cielo sobre tu cabeza, sierva, el Señor te va a bendecir, aunque tenga dos maridos, pero aquel está diciendo que Dios la va a bendecir. Siervo, el Señor te va a bendecir, aunque sea un viejo mañoso con la mujer, pero el de aquí le está profetizando bendición. Yo no vengo a profetizarte bendición, mamita, al contrario, vengo a decirte que si quieres bendición, no la busques en el Cerro Quemado. Si quieres bendición, no vayas a Estados Unidos. Si quieres bendición, aprende a obedecer esta palabra, y entonces dice la Biblia: las bendiciones te alcanzarán a donde quiera que tú vayas. En el capítulo 7, versículo 6 de Mateo, Jesucristo fue tajante cuando dijo: no le den lo santo a los perros, ni tiren vuestras perlas delante de los marranos. Y la pregunta es: ¿quiénes son esos perros que Jesús dijo, esos marranos? No se preocupe, Salomón hace el favor de explicarlo en el capítulo 9, versículo 4 de Proverbios, cuando dijo: no amonestes al impío, porque el impío te va a aborrecer. No regañes a aquel que está torcido, porque ese te va a odiar. Mejor, dijo Salomón, aconseja al sabio y el sabio te va a amar. Aconseja al sabio y el sabio aumentará su saber. Es que recibir corrección no es de tonto, recibir corrección, esto es de sabio, porque dice la Biblia que Dios al hijo al que ama lo corrige. Israel empezó bien y terminó mal. Y nosotros, hermanos, ¿cómo iremos a terminar? Yo conozco pastores que empezaron predicando la palabra, reprendiendo al diablo, reprendiendo a los demonios, predicando santidad, predicando, hermanos, temas de aquellos que pam, 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 y pam, nos agarra al revés. Porque, hermanos, eso es bueno cuando la palabra nos habla cara a cara. ¿De qué sirve que usted esté ahí? Aleluya, gloria a Dios. Siguiéndose para su casa, sigue siendo la misma vieja pleitista, la misma vieja chismosa, la misma vieja novelera. Aquí viene el culto, brinca, patalea y pum, hasta patas arriba cae. Pero cuando se levanta, sigue siendo la misma fornicaria, la misma adúltera. Hay pastores que empezaron, mire, hermano, predicando la palabra, que si la abuela se ponía enfrente, se la llevaba por enfrente con la palabra. Si el papá se ponía, se lo llevaba por la palabra. Hermanos, es que la palabra no está haciendo distinción de personas. Yo puedo ser muy Carlos Rivas, el hermano puede ser muy quien sea, los hermanos Reyes pueden ser quien sea, pero la palabra es la palabra, mis hermanos. Y la palabra, cuando viene a hablar, va a hablar, y nadie podrá detener la palabra. Aunque a usted lo maten, Dios levantará a otro. Mataron a Juan, Dios levantó a Pedro. Mataron a Pedro, Dios levantó a Pablo. Mataron a Pablo, Dios levantó a otro hombre. Me matan a mí, Dios levantará a otro. Pero la palabra nadie podrá detenerla. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Pastores que empezaron reprendiendo el pecado, hoy solo predican temas de: seguí adelante, hermana, seguí adelante, hermano, seguí adelante. Sí, así como está torcido, que siga adelante. Yo le digo: siga adelante, pero tu final te espera el infierno, al menos que te arrepintas. Allá está el viejo mañoso jugando pelota, al rato está aquí adelante, va a decantar. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Pero con quién él? ¿Con quién él? Gracias, hermano, con el diablo. Gente
gente, hermanos, que empezó predicando la palabra, hombres que reprendían el pecado, hombres que no andaban tolerando pecado. Hermanos, es que una cosa he entendido, que para Dios lo que es blanco y lo que es negro. Para Dios no hay tolerancia ni acuchuchadera de pecado. Si Dios dice hágase, hágase. Si Dios dice no se haga, no se haga. El problema es que mucho predicador empezó predicando. ¿Sabe cuál fue el problema? Todo fue que empezaran a estudiar teología. Y no estamos en contra de la teología, estamos a favor de la teología, porque entre más conocimiento, entre más sabiduría, mejor se predica la palabra. Pero te lo digo por experiencia, en los 3 institutos donde yo he estudiado, primeramente voy, averiguo quién es el maestro, primeramente entrevisto al maestro. Si veo que el maestro es un hombre de Dios que no tolera pecado, ahí estudio. Pero si veo, porque hoy hay hasta maestros en teología, que una cervecita no es ninguna. Mire, dice, si Jesús tomó vino, ¿y por qué yo no me voy a tomar una cerveza? La vida del cristiano. ¿A qué son mentirosos? ¿A qué son mentirosos cuando cantan? ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera, mis hermanos? ¿Cómo? Siervo amado, tú que estás predicando la palabra, si empezaste reprendiendo el pecado, terminemos nuestra carrera reprendiendo el pecado. No importa si es papá, mamá, la abuelita, mi hijo, mi hija, si es el chulito de la iglesia, el más querido, el que más ofrenda, el que más diezma. Pero una cosa he entendido, que el hombre de Dios que fue llamado por Dios, no está cuchuchando pecado. Así sea el hermanito que trae 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 de diezmo, pero como este pastor no fue llamado por pisto, ni está por amor a pisto, siempre reprenderá pecado. Y si ya no le diezma, allá Dios pondrá otro para que lo bendiga, porque cuando se cierra una puerta, Dios abre otra puerta. Pero eso cuando le somos fieles a Dios. Conozco también otro hombre en la Biblia que empezó muy bien y de viejo se echó a perder. ¿Sabe cómo se llamó ese viejo? El sacerdote Elí. ¿Lo leemos? Sí, leámoslo. Vamos, todavía tenemos tiempo. Ay, Dios, 19 minutos, vamos. Primer libro de Samuel, bendito sea Dios. Primer libro de Samuel. Porque no sea que nosotros de viejos nos echemos a perder. Gracias a Dios los hermanos reyes tan viejos, pues no se han echado a perder. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. ¿Lo tiene? Bendito sea Dios. Mire cómo dice la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Dice: pero Elí, ¿qué dice? Era muy viejo. Así que si le dicen viejo, no se enoje. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Oiga esto. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Déjelo ahí. Su casa, termínele la historia. ¿Sabía usted que para ser un sacerdote no se agarraba a cualquier persona, sino que primeramente tenía que venir de la descendencia? 2, para que aquella persona pudiera ser un sacerdote, tenía que cumplir ciertas características de parte de Dios. Si esta persona es como un pastor, no porque tiene buen estudio, no por eso lo vamos a llamar como pastor, no porque es licenciado, no por eso, no, hermano. Hay que entender que cuando Dios llama, capacita. Entonces, cuando alguien se le llamaba para ser sacerdote, tenía que cumplir ciertos requisitos para poder, hermanos, ejercer el sacerdocio. Imagínese usted cómo dice la Biblia, que cuando dice la Biblia según Levítico, Éxodo, Números, que aún la ropa del sacerdote dice que era una ropa tan santa que en el cinto, en el pecho andaba un rótulo que decía santidad a Jehová. Hermanos, el sacerdote era algo que se diferenciaba, marcaba la diferencia. Pero ¿qué pasó con Elí? Es decir, que cuando Elí fue llamado sacerdote, él cumplía los requisitos, él daba la talla para
ser sacerdote. Pero me está diciendo el texto que cuando era viejo solo escuchaba lo que sus hijos hacían, pero no amonestaba el pecado. Por eso cuando usted sigue leyendo la historia, eso fue más que suficiente para que Dios los arrancara de la tierra con toda y toda su familia, porque este pecado fue tan grave, hermanos, que llegó hasta arriba y vino Dios y los destruyó a todos por haberse rebelado delante de Dios. Pero ¿qué fue lo que le molestó a Dios? Lo que a Dios le molestó fue que este hombre veía el pecado, escuchaba lo que pasaba en el templo, pero se hacía el tonto, se hacía el ignorante. Entonces Dios tuvo que arrancarlo de esta tierra. ¿Cómo no estamos terminando? Hermanos, ¿cuántos no están terminando igual que Elí, hermanos? Muchas veces el pastor se da cuenta del pecado que está en la iglesia. El pastor se da cuenta, hermanos, del pecado que está en la iglesia, de cómo el diablo se ha metido en las iglesias. Pero muchas veces el pastor, igual que Elí, se hace el tonto, se hace el ignorante, cuando es ahí donde el hombre de Dios tiene que tomar la autoridad y empezar a enseñar y a reprender el pecado. Porque, pastores, de cada oveja, de cada ovejita, cuenta le vamos a entregar a Dios. Si usted y yo estamos acuchuchando pecado, le traigo una mala noticia: así sea pastor, así sea evangelista, pero para el cielo no vas. 21:8 de Apocalipsis dice que los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego. ¿Quién es un cobarde? Es aquel que ve el pecado pero se hace el tonto. Es aquel que está viendo lo que pasa en la iglesia pero no dice nada dentro del templo de Dios. Oh, dice la gente, cuando el pastor era joven, dice, ¿cómo reprendí el pecado? Hoy de viejo ya no. ¿Sabe qué le pasó? ¿Sabe qué le pasó? Espíritu de Elí se le ha metido. Pero yo conozco viejos, hermanos. Yo conozco pastores que ya están viejos, apenas si caminan, pero esto no se les va nada, hermano. Estos hermanos van con la palabra, dando la palabra. Hermano, el maestro donde yo acabo de estudiar, hermanos, en este último instituto, un viejito, mire, hermano, pero este viejo, mi respeto. Para este pecado es pecado y bueno es bueno. Qué lindo, hermanos, cuando uno conoce viejos en esta tierra, viejos de autoridad, viejos de poder, viejos con unción, viejos que nos transmiten esa valentía que Dios ha puesto en ellos. ¿Y usted de viejo cómo está, hermano? Peor si de viejo se volvió mañoso. Porque hay viejos que cuando eran jóvenes respetaron a su mujer. Hoy de viejito va de enamorar patojas. Viejo remañoso, de viejo se echó a perder. Igual que Elí. No se preocupe, solo un mensaje voy a predicar, terminando yo me voy. ¿Sí? Ojalá y el otro predicador venga también en el mismo sentir, que no vaya a venir y a decir, no, hermano, si aquí, hermano, aquí todos vamos para el infierno. Si al final lo único que Dios quiere es tu corazón. Todo aquel que anda predicando y diciendo que a Dios no le importa el cuerpo, sino solo el corazón, este no es un predicador de Dios, es un ministro del diablo, hermanos. Si te han predicado que Dios no quiere cuerpo, sino solo tu corazón, ese es un ministro del mismo diablo. Entonces, mis hermanos, estamos viendo ejemplos de cómo Elí empezó bien y de viejo terminó mal. Por ahí se le va a hacer familiar esto. Dirá usted, sí, pues el vecino era buen predicador y hoy de viejo dejó a la viejita. Y no crea que se fue con otra viejita, muchachona de 18 años, porque a muchos viejos se le está metiendo espíritu de gavilán. El gavilán nunca se lleva el pollito, el gavilán nunca se lleva la gallina. El gavilán siempre se lleva los pollitos. Segundo ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Vamos rápido, hermano, vamos rápido a la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Qué lindo es Dios, hermanos. Hace unos días estuve en una iglesia, fíjese usted, y cuando estaban los coros había un montón de gente hablando lenguas, hermano.
Y va de hablar y lenguas aprendí, porque uno sabe cuando están hablando lenguas aprendidas. ¿Cierto o no cierto, hermano? La mayoría de gente está hablando lenguas aprendidas, no lenguas angelicales. Y yo va a escuchar cómo hablaban lenguas, algunos brincaban, pataleaban, y un escándalo. Y yo nada más me quedaba viendo. Y yo dije, vamos a ver si estos tienen Espíritu Santo. Dije yo, a la hora del mensaje así se van a regocijar también. Pero si están endemoniados, otra cara se va a notar. ¿Y qué cree que pasó, hermano? Los chulitos que estaban hablando lengua y va de brincar y haciendo escándalo a la hora de los coros, cuando empezó la palabra, uno por uno empezó a salirse de la iglesia. Uno por uno ahí dije, anda el hijo del diablo, mentiroso, hipócrita. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: y cuando Salomón era ya, ¿cómo era Salomón? Ya van 2 viejos, y usted y yo 3 viejos. Y cuando Salomón era ya viejo, ¿qué dice? Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Bendito sea Dios. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Siguió también a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Déjelo ahí nomás. Mire hasta dónde llegó Salomón. Después que Dios le dijo: perfecto serás en todos mis caminos. Aquel hombre que cuando Dios le dijo: dime qué quieres y yo te lo voy a dar, no pidió riqueza, no pidió dinero, sino lo único que pidió fue sabiduría. Sin embargo, Dios le dio por añadidura todo lo que él nunca pidió en esta tierra. Pero, hermanos, un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno de conocimiento, un hombre, mis hermanos, que cuando estaba en su etapa de la juventud, un hombre, mis hermanos, que, hermano, excelente como juzgaba al pueblo. ¿Se acuerda usted del primer justo juicio que Salomón tomó cuando... ¿Se acuerda cuando dice que habían 2 prostitutas? Estaban las 2 durmiendo juntas y dice que una se acostó encima de su niño, la otra la miró, no dijo nada. De repente dice que la que mató a su niño le puso el muerto a aquella, le quitó el vivo, y así, un desorden que hubo allí. Pero dice que las 2 mujeres peleaban el niño vivo. Entonces dijo Salomón: bueno, ¿qué pasa aquí? Sí, dijo la mujer, es que este niño vivo es mío y ella está diciendo que es de ella. Entonces dijo Salomón: tráiganme al niño y tráiganme una espada. Lo vamos a partir a la mitad y le vamos a dar mitad cada uno. Entonces la mamá, que no era mamá del niño, dicen que dijo: sí, mitad para mí y mitad para aquella. Mientras la mamá, que era la verdadera madre, dijo: no, señor, no lo mates, prefiero que mejor se lo des vivo a ella y no le quites la vida. Entonces Salomón dijo: esta es la mamá, denle el niño a ella. Porque una madre nunca va a querer ver muerto a uno de sus hijos. Era un hombre que empezó bien, un hombre que empezó reinando excelente. Pero ¿qué dice la Biblia? Que de viejo se volvió idólatra. De viejo se volvió idólatra. Lo dije al principio, lo voy a decir. Sabrá Dios por qué lo voy a decir otra vez. ¿Cuántos pastores está enseñando ahorita a la iglesia diciendo: hermanos, vamos a hacer un intercambio de regalos para Navidad? Porque al final la Navidad es para Cristo y vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y un intercambio de regalitos. Vamos a hacer tamales, hermano. Vamos a traer el payaso pim pim pom pom y pum pum, no sé cómo se llama, y lo vamos a traer aquí a la iglesia y vamos a hacer así, hermano, y vamos a convivir como hermano. Todo aquel pastor, evangelista, predicador, sacerdote, quien quiera que sea, dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 20, que todo aquel que celebra esta fiesta del mundo, este está endemoniado. No lo digo yo, lo dice la Biblia, porque claramente dice Pablo que esta fiesta que viene no es fiesta para Dios, sino fiesta para los demonios. Porque ¿en qué parte de la Biblia dice que Cristo nació para diciembre? No lo dice, hermano lindo. Al contrario, si usted lee detenidamente la Biblia, Cristo no nació en diciembre. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, le voy a dar esta así rápidamente, este pequeño estudio. Lucas capítulo 1 versículo 26 dice que cuando María quedó embarazada, dice que quedó embarazada al 6º mes. Por favor, lea su Biblia. Quedó embarazada al 6º mes, pero no de este mes, de este calendario que hoy tenemos, porque este calendario que tenemos se llama gregoriano, porque fue un papa llamado Gregorio quien cambió el calendario hebreo por este calendario que se llama gregoriano. Entonces hágame un gran favor, vaya a la librería,
pida que le descarguen un calendario hebreo, saque conclusión, cuente 6 meses, llegará a la conclusión que cuando María quede embarazada al 6º mes del calendario hebreo, equivalente a agosto, entonces de agosto usted cuente 9 meses, llegará a conclusión agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. María apenas tenía 5 meses de embarazo. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, con seguridad y con base bíblica, el día, la hora jamás la vamos a encontrar, pero sí el mes de abril, porque María no pudo haber tenido a Jesucristo a los 10 meses, mucho menos a los 8 meses. Fue un parto perfecto como Dios así lo demanda. Entonces, pero ¿qué más con esto? ¿Se acuerda usted que cuando Cristo nació, dice que habían pastores ahí pastoreando ovejas? ¿Se acuerda? Y si para diciembre nadie puede pastorear ovejas, porque en Israel para diciembre los pastos están soterrados de nieve, los pastores lo que hacen es guardar las ovejitas y no las sacan. Entonces no podían haber pastores. 2, dice la Biblia que los magos, dice que fueron dirigidos por medio de una estrella. Para diciembre, cuando está lloviendo o cuando es el mes de la lluvia, salga afuera y busque una estrella. Nunca va a encontrar una estrella, pero en estos tiempos de la primavera, salga a las 7, 8, 9 de la noche, el cielo está bien estrellado. Hermano lindo, si la misma iglesia católica dice que el nacimiento de Jesús no aparece en la Biblia, que es diciembre, simplemente ellos lo hacen porque la iglesia católica así lo ordena. El año pasado un sacerdote católico lo entrevistaron en el canal TN23 de Guatemala y le preguntaron al sacerdote que por qué celebraban Navidad para diciembre, y este sacerdote dijo, bueno, dijo el sacerdote, y cuando este hombre dijo eso, yo dije, gloria a Dios, y no miento, hermano, soy siervo de Dios, porque cuando este hombre estaba hablando, yo dije, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, se cumple tu palabra, papá, que una piedra está hablando en esa tele, porque el mismo sacerdote dijo, jamás ustedes van a encontrar en la Biblia que Jesús nació para diciembre. Simplemente dijo este sacerdote católico, si nosotros celebramos el nacimiento de Jesús para diciembre, porque la iglesia católica así lo ordena. Quiere decir que si usted también celebra Navidad para diciembre, o sea, usted es también un hijo de la iglesia católica, usted también es una ramera, usted también es un prostituto, usted también es un aparentemente novia de Cristo, pero a la vez amante del diablo, porque dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo terminó Salomón? En la idolatría. Termino con esto. 33 minutos, pero ya vamos. La iglesia de Galacia. ¿Conocen ustedes la historia de la iglesia de Galacia? Una iglesia que cuando Pablo llegó a predicar, era una iglesia que lo amaba. Cuenta la historia que cuando Pablo llegaba a predicar, esta iglesia estaba tan enamorada de Pablo que pensaban que Pablo era un Dios por los milagros que Cristo hacía a través de las manos de Pablo. Una iglesia que fue Pablo el dichoso de fundar esa iglesia de Galacia. Una iglesia que empezó bien, una iglesia que empezó, hermano, excelente. Pero en Gálatas capítulo 3, versículo 3, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a esta iglesia? Tan necios sois, habiendo comenzado en el espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Aquí viene la clave y el clavo para muchos también. ¿Cuántos no hoy en día, hermanos, empezaron en el espíritu y están terminando en la carne? Pastores que empezaron predicando la sana doctrina, pastores que empezaron reprendiendo el pecado, hoy esas iglesias ya no parecen iglesias, hoy esas iglesias más bien parecen circos. Ahí vienen las muchachitas todas pintarrajías. Mamita, si usted se quiere pintar la cara, búsquese un circo. Esto no es circo para que venga pintada, esto es casa de Dios. Y aquí venimos los que un día fuimos lavados, fuimos santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado que caigas en ese pecado de la avaricia.
Si tienes casas, carros, terrenos, propiedades, dale gracias a Dios. El problema no es la riqueza. El problema es cuando nuestro corazón se aparta de Dios para inclinarse a las riquezas de esta tierra. Cierro con esto. Pablo fue claro cuando dijo: porque raíz de todos los males, no dijo que es el dinero, es el amor al dinero. En la Biblia existen dos tipos de siervos: el asalariado y el que es digno de su salario. ¿Quién es el que es digno de su salario? Es aquel que trabaja por amor. Si le ofrendan o no le ofrendan, ese trabaja por amor. ¿Quién es el obrero digno de su salario? Es aquel que camina día y noche, si fuera posible, con tal de llegar a la actividad. Si le dan o no le dan donde dormir, no le importa. Se queda durmiendo en la calle, en el monte, donde sea. ¿Quién es el asalariado? Es aquel que no hace nada si no hay dinero por en medio. Ese es un asalariado. No sé de qué lugar estás, si del que es digno de su salario o del asalariado. Póngase de pies, iglesia.